¿Listo? Causación de cuentas por pagar. Esa es la función. Viene el procedimiento. En el procedimiento, entonces ya nosotros habíamos hablado y habíamos hecho un ejemplo que con este mismo ejercicio la vez pasada. Procedimiento. Vamos a hacerlo completo para que ustedes entiendan que esto tiene una estructura. Por eso yo no puedo andar bajando preguntas de internet, porque eso puede estar totalmente, o cuestionarios de internet, porque eso puede estar totalmente en contra con lo que yo tengo como función. Uno ahí se da cuenta de muchas cosas, solamente con revisar eso de esa forma. ¿Sí? Procedimiento. Paso 1, paso 1, paso 2, paso 2, paso 3. Necesitemos más, pero vamos a adicionar. Entonces, en el paso 1, supongamos radicación del documento. Radicación del documento por pagar, que sea la factura. 2, en revisión de los documentos soporte requeridos. 3, en revisión también puede ser de los requisitos legales. ¿Listo? Vamos con el 4. Este es un ejemplo cualquiera que estoy haciendo yo para que miren, ustedes lo deben aplicar en lo que ustedes siempre que todo lo tienen hecho. Requisitos requisitos legales. Causación, determinación de los impuestos. Determinación de las cargas tributarias. Paso 5. Ingreso al software contable. Paso 6. Impresión y archivo. Ingreso. Impresión y archivo. Paso 6. Impresión y archivo. Están los pasos. Partimos de la función, viene el procedimiento y después viene la cuenta por pagar. En este momento, entonces nosotros ¿qué hacemos? Aquí hacemos el diagrama de flujo. Diagrama de flujo. ¿De qué? De cada uno de estos pasos. De cada uno de estos pasos que ustedes ven allí. Entonces venimos con lo mismo que ustedes ya saben que es el inicio, entonces intentemos pues hacerlo lo más como proceso muy básico para que podamos pues avanzar. Estos son los diagramas de flujo. Entonces vamos a ponerle por acá inicio. Vamos pues esta que sea como el inicio, para que nos renda un poquito. Entonces aquí le ponemos pues la forma, el inicio del proceso. Luego, aquí en los otros campos que ustedes ya conocen, ustedes eso ya me lo hicieron más de una vez. Entonces ustedes terminan aquí su flujograma, como ustedes ya saben que ustedes ya saben hacerlo, y en su proceso, normalito. Hasta el final donde dice archivo. Eso viene con todo lo que ustedes ven hasta el final, que hay una vez que dice archivo. Entonces insertemos acá, para que lo puedan ver. Insertemos. Y aquí donde debe estar el loguito de archivo. Que se me hizo. Hagamos esto acá, aquí están todos los demás elementos, hasta el final que dice archivo. Archivo. ¿Listo? Ahí tenemos la estructura. Pues aquí ya sabemos que van otras convenciones, sino que no lo hago aquí pues porque ahí se nos ve el tiempo y pues no tengo ponerlo así en el tablero que era mucho más rapidito. Entonces, mire, esto más o menos empieza en inicio y termina en archivo, con cada uno de estos pasos. Este es el paso 6, ¿cierto? Paso 6,
Este es el paso 1. Paso 1. Y por aquí están los otros pasitos, que son sus gráficas. Que todos esos van a ser ya que, para este caso, ustedes van a tener por acá ya procesos. Entonces, este es el rectángulo que ustedes ven por acá como proceso. Esto aquí hay un proceso, que sería el paso 2. Otro proceso que sería el paso 3. Control C, Control V. Este es el paso 3. Todos son procesos. Ustedes los ven aquí. Bajemos este más, ya lo podemos bajar para acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí están todos los procesos, muchachos. Esto pues ya su respectiva flechita, como ustedes ya lo saben hacer, ustedes ya son expertos con eso. Por aquí va alguna estructura de decisión también, para que la tengan en cuenta, para identificar lo que esto debe tener. Estructura de decisión. Por acá está la decisión. ¿Dónde está? Que no la, aquí está. Estructura de decisión, porque en algún momento debe decir sí, debe decir no. Entonces, decisión. Y le ponemos pues sí, no, dependiendo pues lo que sea. Le ponemos y lo devolvemos para donde vaya, listo, ahí están como los pasos. Luego, después de tener todo ese, mire qué es lo que hemos venido haciendo nosotros paso por paso en el trabajo. Luego, ahora sí, viene el cuestionario. Ojo, ¿qué para unos riesgos inherentes al área? Y son los siguientes. Identifiquemos uno. Riesgo 1. El primero es, pongámosle doble digitación de documentos. Pago doble de facturas. Pago doble de facturas. 3. Vamos a pensar en doble digitación de documentos, pago doble de facturas, extravío de documentos. Documentos. 4. Otro riesgo de cuentas por pagar. Ustedes que están trabajando en eso, muchachos. Riesgo de cuentas por pagar. 5. Creo que ese también se hace por cada área. Sí, claro. Ah, Quinto, para que cerremos ahí y empecemos a hacer el ejemplo. Otro riesgo inherente a las cuentas por pagar. Pagos indebidos, soporte, profe. Sí. Pagos sin requisitos establecidos. Listo, ahí están, muchachos, los establecidos. Hay 5 riesgos para que hagamos un ejemplo. Miren que este es todo el proceso que hemos hecho y si ustedes le hacen como una especie de, ¿cómo se llama? De seguimiento, se dan cuenta que es lo que hemos venido haciendo. Mire, descriptivo, manual de función, manual de procedimiento, y aquí están. Ahora sí, vamos a diseñar el cuestionario. Después de tener todo esto que ustedes ya me identificaron los riesgos, pero le preguntaba a ustedes ayer, venga, sí, está bien, el cuadro está muy bonito, la empresa bien, pero ¿cuáles son los riesgos que hay inmersos en este proceso? ¿Cuáles son? Mírenmelo, búsquenmelo, díganmelo. Entonces, a partir de allí, vamos a hacer el cuestionario de control. ¿Listo? Entonces, viene el cuestionario
cuestionario de control interno. Este cuestionario es muy particular, les voy a explicar por qué. Ustedes, cuando hagan el cuestionario, eso debe tener un encabezado. Eso sí lo pueden ustedes hacer nombre de la empresa. Eso va a tener nombre de la empresa, área, cargo, responsable, ya, ya cargo responsable. Ahí tenemos. Por acá puede ir el logo, todo eso que usted quiere ponerle, pero eso básicamente es. Luego vienen las preguntas, ¿listo? Esas preguntas, ¿para qué las hacemos? Esas preguntas, eso tiene como una forma, en algunos casos, este formulario va más o menos así. Esto tiene un encabezado con respectivos nombres, para que ustedes más o menos lo diseñen también. Y por acá abajo ya va número de pregunta, que va a ser la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y sucesivamente. Entonces por acá, este es el número de pregunta. Acá viene la descripción. La pregunta. Acá viene las respuestas. Vamos a hacer esto más o menos para que no me quede tan respuestas. Ahorita lo organizamos. Como estamos en este, ya lo podemos organizar. Usted va a decir sí. O sí, pues, que quede mayúscula. No. NA de no aplica. NA de no aplica y observaciones. ¿Listo? Observaciones. Este es el cuestionario. Hay que tener mucho cuidado con ese cuestionario por el tipo de preguntas que hacemos. El tipo de preguntas son cerradas. ¿Listo? Nosotros en un cuestionario no podemos dejar preguntas abiertas porque entonces se presta para nosotros después no saber qué recomendación elaborar. Pero lo que le quiero decir con eso es que la pregunta debe ser para responder sí, no o no aplica. Y en raras veces, observaciones. Eso es una forma de elaborar el cuestionario, muchachos. Entonces la pregunta debe ser cerrada. Ya vamos a hacer pues el ejemplo con lo que yo estoy haciendo allí. Estoy dando unas simulaciones antes de. Entonces, con este cuestionario, lo que pretendemos es validar la fortaleza o no de los controles que están establecidos. Lo que les decía yo ahora. La pregunta debe ser cerrada. Cuando digo cerrada es de que el entrevistado solamente tiene derecho a responder sí, no, y si me responde sí, y te hago una observación, pues la hago. Por ejemplo, me dice, bueno, ahora cuando está haciendo el ejemplo yo lo aplico, ¿listo? Cuando está haciendo mis preguntas yo lo aplico, para que ustedes lo vean más o menos. Entonces, hasta allí, muchachos, antes de continuar, ¿qué dudas hay? Preguntas hasta allí, inquietudes, aclaraciones y observaciones. Entonces, sigamos. Entonces, yo voy a empezar a hacer mis preguntas. Voy con mi pregunta número 1. Es la primera. La pregunta número 1, yo voy a hacerla pensando en este tipo de riesgo, este que está aquí. Entonces, yo voy a tomar este riesgo que está aquí, lo voy a insertar por acá. Y esas preguntas tienen que ir enfocadas a mirar si este riesgo tiene controles de ocurrencia. Como ya hicimos la matriz de riesgo, entonces nosotros sabemos que este riesgo puede tener una incidencia baja, media o alta o extrema, como ustedes lo hayan hecho. Entonces lo que yo voy a hacer es a mirar si los controles que existen están tan bien diseñados
que nos puede mitigar un poco la ocurrencia del riesgo. Entonces, voy a empezar con mis preguntas. La primera pregunta. Otra cosa importante. Cuando nosotros hacemos las preguntas, la pregunta, además de ser cerrada, debe ir formulada de manera tal que un no signifique una debilidad de control. Porque sobre ese no es que nosotros construimos el memorando de recomendaciones. Vuelvo y explico. Cuando estamos construyendo las preguntas de diagnóstico de control, las preguntas tienen que ser cerradas. Es decir, que el funcionario del entrevistado responda con sí, no y no aplica. O no aplica. No puede responder todas al mismo tiempo. Responde un sí, o responde un no, o responde un no aplica. O responde un sí con observaciones, o responde un no con observaciones. Pero las observaciones las hace el que está practicando el cuestionario. No la observación no la hace el entrevistado. La hace quien está practicando o aplicando el cuestionario. Vamos con mi primera pregunta de control para mirar el riesgo de doble digitación. Entonces, miren, la primera pregunta. Como yo necesito formular una pregunta que un sí sea fortaleza y un no sea una debilidad, entonces mi pregunta es la siguiente. Por eso le digo que estas preguntas debemos formularlas nosotros, no debemos rebuscarla en ninguna parte, porque esto es propio de cada diseño de auditoría, muchachos. Esto no vale plagiarla de otro lado porque entonces no les va a aplicar, porque las preguntas son muy exclusivas de cada tipo de actividad y de cada auditoría que estamos planteando, de cada manual de procedimientos, ¿listo? De cada función que nosotros le hacemos seguimiento. Entonces, pregunta, ¿listo? Entonces, vienen los símbolos de pregunta, ¿listo? Y yo pregunto, para doble digitación, ¿qué preguntas yo puedo mirar a ver si ese riesgo está controlado? Ojo, o para mirar si puede cumplir. La compañía realiza pago con copia de soportes. ¿Listo? Esa es mi primera pregunta para ese riesgo. Otra. ¿Existe un software contable licenciado? Otra pregunta. Sería la 3. Miren que esto lo está haciendo porque como yo sé para dónde voy, para dónde debo llevar mi estructura de control, entonces eso no vale que yo se lo copie a alguien, lo copie a algún lado, porque entonces no me va a aplicar. Entonces, otro de los elementos es el siguiente, la tercera pregunta. Vamos con, siempre debe tener símbolo de pregunta, y mire que es cerrada. Entonces, todas esas características, con ese tipo de preguntas, cuando me dicen un no, yo ya sé que hay una habilidad de control. Y nos vamos a dar cuenta para qué la hacemos de esa manera, porque al final, sobre los no, es que nosotros terminamos haciendo el memorando de recomendación, porque son las habilidades de control, que es como la parte ya final de la auditoría. Entonces viene esa. Existe un software, listo, ustedes lo digitación. Vamos a mirar que seguimos trabajando con doble digitación de documentos. El software, si el software existente, el software existente controla consecutivo de documentos. Pregunta número 4. Para que veamos pues cómo organizando. Pregunta número 4. ¿Quién me ayuda con otra pregunta? Ya sabe lo que estamos haciendo. Del riesgo número 4. Del riesgo número 1. Doble digitación.
Otra pregunta. ¿Quién me ayuda con otra pregunta de control? Si está entendiendo lo que estamos haciendo. Profe, algo como la factura antes de pasar a ser causada, eh, ¿tiene alguna revisión por alguna persona en especial? ¿Sí me hago entender? Sí, pero en ese caso ya no, bueno, existe evidencia física en el documento Profe, ese de no su causación. esa De no su podría causación. ser como que si el pago se realiza con autorización o... Pero ojo, porque estamos en el riesgo de doble digitación de documentos. Ah, ya, el de doble Eso, claro, digitación. ese aplicaría, pero en el otro, donde dice pago doble. Ah, bueno, señor. Pero sí, ese también aplica, ¿listo? Entonces miren hasta allí, muchachos. Doble digitación de documentos. ¿Listo? Entonces tenemos, la compañía realiza pagos con copia de soportes. Existe un software contable licenciado. El software existente controla, controla consecutivo de documentos. Listo, esa es la otra pregunta. ¿Existe evidencia física del documento en su causación? Hay 4 preguntas. ¿Listo? Generalmente yo digo a usted que me tengan que hacer 5 preguntas por cada uno de los riesgos. Y el quinto y último. Profe, una consulta. Dímelo. Una pregunta que usted dice, el software asistente controla consecutivo de documentos, ¿es el consecutivo de causación? No, el consecutivo del documento. No, Ah, porque mire que ahí no dice de causación, dice documento. Ya que usted me los nombra, incluyámoslo allí también. ok, sí, porque ¿Listo? muchas veces hay sistemas de que, por ejemplo, el proveedor tiene la factura 52, ¿cierto? Ya la contabilicé. Y que llegue otra vez la factura, por ahorita, por el tema electrónico, puede que la persona la pasó, la imprimió y la pasó. Llegó la original y la pasó nuevamente. Y que cuando se vaya a contabilizar, el sistema te controle y te diga, ese proveedor ya es factura asistente. Así es. Eso es muy cierto. Aquí tenemos el consecutivo también del documento. Muy cierto. ¿Listo? De causación. Aquí se me pegó la palabra. Esto es de causación. Aquí está mejor. ¿Listo? Ahí tenemos, muchachos, el ejemplo para las preguntas en términos de documentos. Vámonos ahora a hacer el otro riesgo. Entonces, vámonos con pago doble de facturas. Mire que se llama Armando. Mire que las preguntas las hacemos buscando una necesidad y tienen un eje específico. Ahora empezamos a responderla y nos vamos dando cuenta cómo uno va observando las debilidades de control o no cuando hace esas aplicaciones. Bueno, hasta allí voy a ponerle una pausa un momento a esto. Voy a ponerle una pausa. Y entonces, en este momento ya nosotros tenemos las preguntas realizadas y tenemos la erradicación de la causación de cuentas por pagar como función, el procedimiento y sus respectivos paso 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí están identificados todos. Hay que terminarlo por lo que les decía yo a ustedes, de que ya ustedes saben hacer esto, sino que le pongan las respectivas fechas, las decisiones que aplican y pueden continuar. Luego viene la identificación de los riesgos inherentes en la matriz de riesgos. En esta matriz de riesgos, muchachos, y de riesgos inherentes, en esta matriz de riesgos y riesgos inherentes, lo que nosotros tenemos que trabajar es decir, el cuestionario lo vamos a hacer por todos los riesgos, pero las preguntas deben ir enfocadas, muchachos, a aquellos riesgos que están identificados con rojo. Empezamos por eso. Esos son los primeros que debemos atender, los que estén identificados en rojo, que significa que son riesgos prioritarios. Eso es lo que se conoce como auditoría basada en riesgos. Lo primero que tenemos que atender es los riesgos que son significantes en cuanto a probabilidad, en cuanto al impacto. Eso, entonces, continuamos luego con
identificación de los riesgos, viene su matriz, y ahora sí viene el cuestionario de control. Aquí está por área, luego la empresa, etcétera, etcétera, y viene la primera pregunta. Aquí he decidido clasificar la pregunta con cada uno de sus riesgos para que identifiquemos que las preguntas se deben hacer buscando la validación de los respectivos riesgos. Entonces, aquí tenemos esto. Entonces, vamos ahora sí a hacer un ejemplo como si estuviésemos, muchachos, como si estuviésemos respondiendo el cuestionario. Entonces, supongamos que Profe, yo... Dime. qué pena, antes de que sigas, yo tengo una pregunta. Yo tengo 3 matrices de riesgo, ¿cierto? Tiene Y en 3 cada matriz de riesgo, Espera un momentico, Jessica, yo lo pues yo pongo lo en hice pausa. separadito por los 3 procesos. Pues yo tengo cartera, tengo conciliación. En todos los casos. Entonces, si me responden acompañar, realiza pago con copia, yo sé que ahí hay un riesgo alto, por lo tanto, cuando haga mi recomendación, tengo que, en el ambiente de control, entrar a decir, allí en mi memorando, que aquí hay una debilidad de control y tengo que proponer una mejora. Luego la otra pregunta, ¿existe un software contable licenciado? Si me dicen que sí, yo sé que yo puedo tranquilamente solicitarle a la casa de software que me elabore algunos desarrollos para que me controle ese respectivo consecutivo. Ahora, si no sé cómo se usa, puedo pedir capacitación. ¿Para qué? De soporte para que capacite al funcionario que hace ese tipo de actividades y pueda controlar el soporte de lo consecutivo a través del sistema, para que no se digite la información doble de documentos. El software del sistema de control del consecutivo de documentos, si me dice que no, ahí hay un error gravísimo porque lo más seguro es que me deje digitar 2 y 3 veces el mismo documento. Existe una evidencia física en el documento de su causación. Si yo no le pongo un sello que diga contabilizado, también puedo por error volver a causar. Ahora, si yo pago con copia y yo inserto un sello húmedo que diga contabilizado o con lapicero le pongo grande contabilizado, lo más probable es cuando el que esté digitando la información diga, ah, esto está contabilizado, y no puedo volver a contabilizarlo 2 veces. Ese también es un filtro de control. Y el último, el software controla consecutivo de causación. Cuando eso se controla, también lo más seguro es que yo puedo iniciar hacia adelante, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Pero más adelante, cuando yo digite el número de documentos, porque cuando hay un consecutivo de causación, muchachos, en alguna parte uno debe insertar el número de documento, entonces seguramente me puede decir que está asociado a otro documento de causación, porque muchas veces los software lo que hacen es me controla el consecutivo interno con el de causación. Entonces, cuando yo digite esa factura, me va a decir, está con el cruce del documento de causación número tal. Entonces, me saca la alerta. Entonces, miren que allí, ¿sí ven por qué es la razón de que yo hago la pregunta? ¿Qué sentido tiene la pregunta? Entonces, todo eso apunta a que si me responden no o sí, como yo sé que hay una debilidad de control, entonces yo corro a decirle a la gerencia en mi memorando de recomendaciones que debemos hacer esos ajustes a la debilidad de control que encontramos. Entonces, eso es muy importante validarlo, muchachos. Preguntas, dudas, aclaraciones hasta allí. ¿Qué inquietud hay? Voy a poner Profe, un, cuando, Profe, qué pena. voy a poner acá, dame un momentico, voy a pausar un momentico acá para que no me grabe si no estamos hablando.